Trombosis en la enfermedad COVID-19. ¿Qué medidas terapéuticas se pueden utilizar con respecto al riesgo de trombosis por COVID-19? En este video analizaremos por qué se produce trombos durante la infección por COVID-19 y lo más importante, qué debemos considerar para controlar esta situación. Acompáñenme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube. Tenemos dos canales, el canal principal que ya es el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_luispacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, uno de los puntos más importantes que debemos conocer con respecto a cualquier enfermedad es la fisiopatología. La fisiopatología es el estudio del proceso de la enfermedad. Es conocer los pasos como la enfermedad se va dando y lo más importante, el conocer ello nos va a permitir idear y plantear medidas terapéuticas. La enfermedad COVID-19, es importante conocer, es una infección viral. Sin embargo, la estimulación de la respuesta inflamatoria dada por el sistema inmunológico va a conllevar a pasos que van a terminar lamentablemente, en muchos de los casos, en neumonía y finalmente en insuficiencia respiratoria. Es importante, a más de un año de conocer esta enfermedad conocida como COVID-19, es importante entender que tiene riesgo de mortalidad y no es simplemente una infección viral al igual que un resfriado. La enfermedad COVID-19 tiene procesos fisiopatológicos que pueden conllevar a la muerte del paciente y esa es una situación que ya debe ser conocida, sobre todo a más de un año de la pandemia. Es importante entender que uno de los mecanismos fisiopatológicos que conlleva al daño pulmonar es la trombosis. Y hablamos de trombosis al efecto en donde la coagulación, un proceso fisiológico, es activado y va formando coágulos en la sangre, que es el contenido o el estado de gel de la sangre, perdiendo su estado líquido, y ello conlleva a la obstrucción de lo que van a ser los canales que transportan la sangre, que se conocen como los vasos sanguíneos. La trombosis es consecuencia a la mala activación de un proceso fisiológico que nuestro organismo tiene, que se conoce como hemostasia. Al hablar de hemostasia, es al hablar, como su nombre dice, hemo significa sangre, estasis significa detención. Es un proceso que nuestro organismo tiene a fin de evitar cuadros de hemorragia, a fin de evitar pérdida de sangre. La hemostasia cuenta con 3 pasos fundamentales. Y estos pasos fundamentales va a ser, en primer lugar, lo que es la vasoconstricción, en segundo lugar, la agregación plaquetaria y en tercer lugar, la coagulación. Estos 3 pasos constituyen los puntos principales de la hemostasia. Cuando uno tiene una herida o sufre una herida, es muy importante entender que va a haber una pérdida sanguínea si el corte o la solución de continuidad llega a alcanzar algún vaso sanguíneo. En ese momento se activa
lo que significa nuestro estado de hemostasia, en donde nuestro cuerpo trata de evitar que uno pierda sangre. En ese momento, por respuestas neurológicas, va a haber una vasoconstricción. Esa vasoconstricción, que solo no es dado por estas respuestas o impulsos neurológicos, sino mediado por la respuesta inflamatoria, va a conllevar a que entre menos flujo sanguíneo. En segundo punto, se va a formar un tapón. Las plaquetas se van a agregar a la solución de continuidad o al daño que se ha ocasionado, y finalmente la coagulación va a establecer que ese tapón plaquetario sea consolidado y de esta manera bloquee la salida de lo que significa la sangre. Este es un mecanismo fisiológico. Sin embargo, este mecanismo fisiológico, cuando está alterado y cuando está sobreestimulado, va a conllevar a una condición que no es fisiológica y que se conoce como trombosis. Ello sucede en la enfermedad COVID-19, y esta situación también se está viendo en algunos efectos adversos, felizmente no tan comunes, pero se reportan con respecto a la vacuna contra COVID-19. La interrogante es entender qué relación existe entre lo que es la trombosis y la respuesta inmunitaria, y esto debemos entenderlo. Fisiológicamente, cuando tenemos un daño a nivel de lo que va a ser nuestras estructuras vasculares, es la respuesta inmunitaria la que a través de sus mediadores va a estimular el proceso de hemostasia. Entonces, la respuesta inmunitaria estimula el proceso de hemostasia. COVID-19 altera la respuesta inmunitaria, por lo tanto, la respuesta inmunitaria conlleva a la presencia de trombosis. Las vacunas pueden alterar la respuesta inmunitaria, por lo tanto, esto puede conllevar a trombosis. Es muy importante entender la relación respuesta inmunitaria-trombosis. La respuesta inmunitaria va a llevar, si está alterada, a una sobreexpresión de los mecanismos de hemostasia, y los mecanismos de hemostasia sobreexpresados van a conllevar a trombosis. Esta es la situación que debe ser entendida. Durante la fisiopatología de la enfermedad COVID-19, esto sucede en la etapa del cuadro clínico, cuando ya el virus ha empezado a replicarse a nivel de nuestras diferentes células. Ya el daño celular que ha ocasionado en los diferentes órganos ya empieza a manifestarse. El paciente pierde el olfato, pierde el gusto, tiene dolor de espalda, tiene diarrea, tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene mareos, tiene dolor de garganta. Todas esas manifestaciones significan que el virus ya pasó el umbral del daño celular. En ese momento, la respuesta inmunitaria a su parte va a estimularse y va a desencadenar una cascada que hemos conocido como la cascada de la inflamación. Es en este punto en donde la respuesta inmunitaria sobrelevada va a actuar sobre factores de coagulación, va a actuar sobre el mecanismo de hemostasia, y esto va a conllevar a la trombosis. Es por eso que nosotros hemos propuesto, dentro de los pilares de manejo de la enfermedad COVID-19, el uso de terapia antitrombótica o anticoagulante, con el objetivo de contrarrestar los mecanismos fisiológicos que se suman al problema de la enfermedad COVID-19. Recordemos que la trombosis va a ocasionar obstrucción del flujo sanguíneo, sobre todo a nivel pulmonar, y si no hay fusión, si no hay pase adecuado del flujo sanguíneo, esto va a conllevar a que el cuerpo no reciba oxígeno, y si no recibe oxígeno entramos en hipoxemia, y esto va a conllevar a problemas donde nosotros hemos encontrado: trombosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, trombosis a nivel de otros órganos como hígado, como páncreas, va a causar insuficiencia de estos órganos. Tema muy importante a conocer. La pregunta es, ¿y cómo nosotros podemos actuar con respecto a la trombosis? Y tenemos que conocer tres mecanismos importantes. Como ustedes ven, estos mecanismos hay que tomar en cuenta que van a estar dados por, en primer lugar, los anticoagulantes. Dentro de los anticoagulantes, su objetivo va a ser actuar sobre un paso de la hemostasia. ¿Y este cuál va a ser? La coagulación. Entonces es importante conocer que uno de los mecanismos terapéuticos va a ser la anticoagulación. ¿Y qué mecanismos o qué fármacos podemos tener para mencionar en el grupo de anticoagulación o anticoagulantes? Podemos mencionar en primer lugar la heparina, la warfarina, las heparinas de bajo peso molecular,
que son fármacos que van a actuar sobre ello. Tenemos también, por ejemplo, el rivaroxaban, que son otros puntos que también pueden ser utilizados. Es importante entender que estos fármacos, sobre todo si no son utilizados o prescritos por médico, lamentablemente pueden conllevar a factores o efectos adversos, sobre todo sangrado. Es muy importante analizar qué fármaco uno debe indicar, y lo más importante es que debe tener una prescripción médica. Si no, de esto vamos nosotros a tener los efectos adversos, y los efectos adversos, por ejemplo, de usar warfarina o heparina, que más que profilaxis tienen efectos terapéuticos, pueden causar sangrado. Otro grupo de fármacos que se actúan o que van a ayudar a manejar y evitar la trombosis en la enfermedad COVID-19 son los fármacos antiagregantes plaquetarios. Hemos entendido que uno de los mecanismos de la hemostasia es la agregación plaquetaria. Entonces, los antiagregantes plaquetarios, otros fármacos que son útiles. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar a la aspirina, al clopidogrel y a los inhibidores de la glicoproteína 2B2A. Todos son importantes. Entonces, tenemos dos mecanismos de acción en base a dos fármacos o a dos grupos de fármacos que pueden ayudar a evitar la trombosis en lo que es un paciente con COVID-19. Y un tercer grupo importante a tomar en cuenta son los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos, fármacos que van a destruir los trombos directamente. Dentro de estos conocemos a la estreptoquinasa. Entonces tenemos tres grupos de fármacos que van a ayudar a manejar la trombosis con respecto a la enfermedad COVID-19. Es muy importante que estos fármacos van a estar orientados a conocer los mecanismos fisiológicos de la hemostasia que en la enfermedad COVID-19 están sobreestimulados y van a llevar a la trombosis. Recordemos que la hemostasia es un proceso fisiológico. Consta de tres pasos: vasoconstricción, agregación plaquetaria y coagulación. Cuando estos pasos están sobreestimulados, conllevan a trombosis. Por lo tanto, el manejo va a estar orientado en tratar de contener estos factores. Y dentro de lo que va a significar la terapia antitrombótica, vamos a tener en primer lugar anticoagulantes, en segundo lugar antiagregantes plaquetarios y en tercer lugar los fibrinolíticos. Tres grupos de fármacos que pueden ser utilizados en el manejo de lo que es la trombosis en COVID-19. Sin embargo, es importante que se deben ser prescritos bajo evaluación médica, dado que tienen efectos adversos y es el médico quien debe indicar ello. Bueno, el día de hoy hemos querido entender un punto importante que sucede en la enfermedad COVID-19 y hablamos de la trombosis. La trombosis es la consecuencia sobreestimulada de un efecto fisiológico que se conoce como hemostasia. La hemostasia es el proceso mediante el cual nuestro organismo trata de evitar pérdidas sanguíneas o hemorragias. Consta de tres pasos fundamentales. En primer lugar, la vasoconstricción. En segundo lugar, la agregación plaquetaria. Y en tercer lugar, lo que es la coagulación. Los fármacos orientados en el manejo de la trombosis, ya demostrada que sucede en la enfermedad COVID-19, no solo por los eventos fisiopatológicos, sino también por las necrosias y autopsias realizadas en pacientes fallecidos, es importante entender que estos mecanismos van a estar agrupados en tres fármacos que debemos considerar. Dentro de los fármacos a considerar tenemos en primer lugar los anticoagulantes, en donde fármacos como la warfarina, heparina de bajo peso molecular son utilizados en este punto. En segundo lugar tenemos el grupo de los antiagregantes plaquetarios, donde la aspirina, el clopidogrel pueden ser utilizados en esta finalidad. Los inhibidores de la glicoproteína 2B2A son importantes. Y finalmente tenemos los fibrinolíticos, fármacos que están destinados a destruir prácticamente el trombo formado. Dentro de estos fármacos conocemos a la estreptoquinasa. Fármacos muy importantes a conocer y que van a ayudar en el manejo del paciente, siempre que deben ser descritos y prescritos por evaluación médica, dado que todos esos fármacos tienen efectos adversos que deben ser monitorizados y controlados por el médico indicante. Entonces, es importante conocer que la trombosis es una situación que sucede en COVID-19 y que nosotros debemos estar atentos a ello. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales,
Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.